Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero como hemos expresado en la introducción de este sermón, hay muchas cosas en la vida que sí nos van a hacer falta. Entonces el salmista se propone en demostrarnos o enseñarnos a qué se refiere cuando dice nada nos va a hacer falta. ¿Qué es lo que no nos va a faltar? Por lo tanto, a partir del versículo 2 viene un listado. Debemos de tomar en cuenta, amada iglesia, que los salmos pertenecen a un género poético, es decir, son poesía. Su estructura no es tan cuadrada como para nosotros son los poemas modernos. Pero también muchas de las expresiones son metafóricas, no son literales. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No es algo literal, no es que Dios nos lleve a pastos verdes. Evidentemente se está refiriendo a un concepto mucho más sublime. Y quiero llevarlos, aquí hay una expresión, una estructura que se llama paralelismo. El paralelismo va como, es un pensamiento que van como dos vías del ferrocarril, uno a la par de la otra, y se van construyendo poco a poco. Dice aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Se añade, esto es escalonado, junto a aguas de reposo me pastoreará, es otro concepto metafórico. Confortará mi alma y va aterrizando. Realmente a donde quiere llegar este pasaje es a donde dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Si me apoyan, por favor. Gracias. Este salmo, entonces, es escalonado. Vean cómo otra vez la estructura dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, es lenguaje figurado. Junto a aguas de reposo me pastoreará, es figurado. Pero dice que el buen pastor va a confortar nuestras almas. Nos va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. Por lo tanto, siguiente por favor. Una anterior por favor. Una anterior, gracias. Como primer punto debemos entender que el buen pastor guía nuestros caminos o guía nuestros pasos por el camino correcto. Cada frase nos lleva a descansar por delicados pastos, nos pastorea junto a aguas de reposo. Son expresiones que en el sentido literal quieren decir que el Señor Jehová va a guiar nuestras vidas y como buen pastor, Él nunca nos va a hacer falta. Aquí tengo que decir que el buen pastor, así como el buen padre que ama a sus hijos, el buen pastor que ama a sus ovejas, toma su cayado. El cayado es ese bastón que tiene el pastor y en ocasiones tiene que usarlo para enderezar nuestro camino. En ocasiones el buen pastor va a extender su bastón y nos va a jalar del cuello si nos estamos desviando. En ocasiones el buen pastor se sabe de las costumbres pastorales, que cuando una oveja anda muy rebelde, le tienen que quebrar la patita para que no se pierda. El buen pastor guía nuestro camino. Dice aquí, me guiará por sendas de justicia. No es lo más natural que nuestras vidas anden conforme a lo que es correcto y lo que es justo, de acuerdo a la palabra de Dios. Nos vamos a desviar en muchas ocasiones, pero el buen pastor nunca nos hace falta. El buen pastor siempre está a nuestro lado y Él endereza nuestro camino. Aquí ya vemos que la expresión nada me faltará no se refiere a cosas materiales, sino al cuidado del Señor. Algunas traducciones simplemente dicen, Él no faltará. Podemos traducirlo nosotros, nada de Él nos hará falta. O podemos concluir simplemente a una traducción más literal, Él no nos hará falta.
¿Te va a hacer falta el dinero? En muchas ocasiones sí. ¿Te va a hacer falta la compañía de un ser querido? Sí, en muchas ocasiones. Vamos a tener pérdidas. En muchas ocasiones te va a faltar la comodidad o se va a ir la salud de tu hogar. Pero tú debes de entender que Dios, como buen pastor, Él nunca se va a alejar. En ocasiones Dios guarda silencio, es muy cierto. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. El silencio de Dios simplemente es un acompañamiento, el cual como Padre quiere que nosotros como hijos maduremos, que salgamos avante de los problemas de la vida. Aunque Dios no guarda silencio, Él está ahí bajo el cuidado. Si alguno de nosotros se desvía, Él con amor nos va a traer. Hacer una advertencia. Es implícito que aunque Dios quiere ser el buen pastor de nuestras vidas, no todos van a recibir este beneficio. Y la respuesta, la razón por la que no todos van a pertenecer o a recibir este beneficio, es porque no todos los que estamos aquí pertenecemos a su redil. Quiero que me acompañen a buscar por favor Juan 10:27. Juan 10:27, por favor. Si ya lo tienen, pueden glorificar el nombre del Señor para saber que todos estamos en el mismo sentir. Juan 10:27, gracias. Quiero que lo leamos juntos. Y dice la palabra de Dios así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fue el Señor Jesucristo el que expresó estas palabras. Mis ovejas, habla de propiedad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es el pastor siguiendo a las ovejas, son las ovejas siguiendo la voz de su pastor. Entonces yo tengo que preguntarte aquí, a ti, ¿qué tanto conoces tú la voz del Señor Dios? Cuando Él habla a través de la palabra, cuando Él habla a través de una predicación, cuando Él habla al fondo de tu corazón, ¿qué tanto estás atento tú y qué tanto puedes reconocer la voz de Dios? No siempre es una voz audible como a todos nos gustaría. Por eso menciono los medios por los cuales Dios habla. Su palabra principalmente, la Biblia, una predicación, el consejo de algún líder espiritual, alguna palabra de profecía. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Y nos ha costado, honestamente, reconocer su llamado, reconocer su voz. Repito, Dios promete ser el buen pastor para nuestras vidas, pero no todos estamos dentro de su redil. ¿Quiénes son los que están dentro de su redil? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El regalo potencialmente se ofrece a todos, pero después se condiciona para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo es el que está atento a la voz de su pastor. Y entonces cuando el buen pastor habla, las ovejas lo siguen. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Por eso, si me apoyan con la siguiente, por favor. Lo que tenemos que entender también es que el buen pastor permanece a nuestro lado en los momentos difíciles. La promesa está ahí. Él nunca nos faltará. Pero sigue diciendo, y esto posiblemente sea una promesa, pero también palabras de advertencia para muchos de nosotros. Versículo 4 del Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este Salmo, capítulo 23, tampoco expresa un total confort de la vida cristiana. A veces
Tratamos de calificar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Si nos va bien o nos va mal. Y solemos ser modernos fariseos que juzgamos. Mira, el hermanito ya se enfermó y no sale de esa enfermedad. Ha de ser porque anda de desobediente. Y creemos que Dios se la pasa castigando a todo mundo. O viceversa. Este hermanito o esta persona ya se compró un coche. No, pues se ve que la bendición de Dios está con él. La bendición de Dios no siempre se va a expresar a través de cosas materiales. Esa es la razón por la que vamos a ver a muchas personas que a nuestro juicio no merecen bendiciones. Vamos a ver a muchas personas que a nuestro juicio son malas personas, pero prosperan. Déjame decirte el por qué. Porque el sol sale tanto para buenos como para malos. La enfermedad llega tanto a justos como a impíos. La muerte llega tanto a personas que rechazan a Dios como a los hijos de Dios. Yo sigo insistiendo, la promesa del Señor es: yo no faltaré a tu vida. La vida cristiana no está llena de comodidades. Posiblemente la vida cristiana sea de las más o la más sufrida que vamos a tener, porque a través de las pruebas Dios nos perfecciona, Dios te está preparando para la vida eterna. Y de hecho aquí me gustaría, hermanos, si yo fuera el asesor de Dios, yo le diría: permíteme cambiar este versículo. Y me gustaría ponerle: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él te acompañará en cada momento de tu vida y nunca pasarás por valles de sombra y de muerte. ¿A poco no suena mejor? Pero aquí no dice eso. Y esto no puede cambiar. Aunque ande en valle de sombra. Me gustaría que dijera algo más suave y de escasez. Aunque ande en valle de sombra y de enfermedad. Cosas suaves. Pero no dice así. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. El peligro es real. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, los problemas van a llegar a tu vida, sí o sí. Al grado de que incluso la muerte va a ser muy amenazante. No es que le tengamos miedo ni pavor a la muerte, pero es una amenaza real para nosotros o para nuestros seres queridos. Pero en esos momentos de dificultad, cuando la sombra de la muerte se avecina, el salmista sigue expresando su confianza en Dios. No temeré mal alguno. La razón, porque tú estarás conmigo. Me estaba instruyendo para este sermón y consultaba un meme. Estaba un pollito feliz y va pasando así muy fufurufo, muy alardeante de su cresta, va pasando frente a un Kentucky Fried Chicken y decía: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es el cristiano. Por eso se preguntan: ¿por qué estás tan feliz en medio de la prueba? Porque Dios está conmigo. Esa es la razón. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Complementa a este pasaje. ¿Por qué yo puedo confiar en el Señor? Porque no solamente está, como solía expresar, que a veces lo sentimos de manera silenciosa. Aquí el buen pastor es presente. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El buen pastor no solamente está ahí vigilando desde los cielos cómo las ovejitas pastan. El buen pastor está a nuestro lado. El buen pastor no soy yo. El buen pastor no es pastor Mario, ni pastor Elizabeth, ni el superintendente nacional. Debemos de entender que el buen pastor es Jesucristo. El hombre te va a fallar, el hombre te puede fallar en algún momento de tu vida. Puedes hacer alguna llamada telefónica y en ese momento tu pastor terrenal puede tener el celular apagado, se quedó sin pila, no sé, no quiere contestarte, no sé. Pero ¿sabes a quién sí puedes acudir en esos momentos de dificultad? Al buen pastor. Sigue diciendo, siguiente por favor.
Siguiente. El buen pastor también promete: nunca te faltaré en el cuidado. El buen pastor cuida a sus ovejas del maligno. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Son expresiones metafóricas. Cuando dice mi copa está rebosando, cuando yo era niño me imaginaba una copa, un vaso. Pero ahora que estoy estudiando este salmo, entiendo que cuando dice mi copa se refiere a todo su ser, desde la cabeza hasta los pies. Cuando el Señor te unge con aceite, el buen pastor te unge con aceite, derrama el aceite fresco sobre ti y se derrama todo, te cubre todo desde la cabeza hasta los pies. Pero hay un significado también mucho más profundo que solamente que ponga aceite sobre tu vida. Una lectura superficial, de nuevo, nos podría llevar a una interpretación muy débil, porque se nos ha enseñado, y esto es cierto, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que aquí no encuentro referencias al Espíritu Santo. Curiosamente, no dudo que en la plena revelación de Dios el Espíritu Santo tenga mucho que ver en este pasaje, pero al menos aquí lo que brota de manera explícita y de acuerdo al contexto cultural, no veo una referencia directa al Espíritu Santo. Entonces, si ustedes pueden ver ahí en pantalla, vemos a una ovejita que está siendo ungida con aceite por la mano de su pastor. Y esto tiene una explicación. Es que los pastores en Medio Oriente cuidaban a sus ovejitas derramando aceite sobre su cabeza. La razón es que había muchos insectos, muchas moscas, por ejemplo, que siempre andan ahí merodeando sobre la cabecita, sobre el rostro, sobre la nariz de la ovejita. Y muchas de estas moscas o muchos de estos insectos traen bacterias que en aquel entonces no había tanta medicina veterinaria tan avanzada como para vacunar a las ovejas. Entonces colocaban muchas bacterias o huevecillos de otros insectos malignos, de tal manera que si esta infección se lograba, la oveja podía morir. La expresión unges mi cabeza con aceite se refiere a que el buen pastor utiliza el aceite como un repelente natural contra esos insectos malignos. Era una manera para proteger, de tal forma que las moscas u otros insectos ya no podían pararse aquí en el rostro de la ovejita y hacerle daño. Lo que sí puedo entender en el pasaje es que estas moscas o estos insectos pueden representar a los aliados de Satán, esos ataques del maligno que pueden venir por diversos frentes, que cuando llegan a tu vida pueden hacerte caer, pueden hacerte desmayar, pueden hacerte dudar de la fe. Satanás es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando la oveja que está fuera del campamento, fuera del redil, buscando la oveja más débil. Pero una manera para proteger al rebaño es que el pastor cubre a sus ovejas con aceite. Ahora, hermanos, el buen pastor no es tacaño. El buen pastor tiene aceite sobrante y abundante, como una fuente de salvación que fluye, que la coloca sobre tu vida, que te protege del maligno, que te protege del averno, que te protege de esas pruebas y ataques directos para tu vida que pueden alejarte del rebaño, o que como pequeñas infecciones silenciosas pueden hacerte morir espiritualmente. El buen pastor está ungiendo tu cabeza con aceite, de tal forma, dice, mi copa, mi cabeza, mi ser entero está rebosando, te cubre enteramente con su protección. Me regreso un poco a donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otras traducciones al castellano dicen algo parecido a, pones banquete frente a mí, aún estando mis adversarios o mis enemigos frente a mí. Me imagino al rey David
siendo perseguido por Saúl, siendo perseguido por todos aquellos que se opusieron a su liderazgo, a su reino. El rey David en muchas ocasiones se tenía que esconder en la montaña. El rey David en muchas ocasiones se tuvo que hacer pasar por loco para sobrevivir. Y veía a sus enemigos cómo se burlaban de él. Y muchos llegaron a expresarle y a gritarle: David, ¿no eres tú hijo de Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No dices que Dios es tu pastor y que nada te faltará? ¿Dónde está tu Dios? Y se burlaban de él. Pero el rey David aquí está diciendo: en muchas ocasiones puedo ver a mis enemigos, a mis angustiadores. Es decir, no solamente las personas que te caen mal, porque a veces podemos decir: sí, mi enemigo es el que me cae mal. No, tampoco tu enemigo está dentro de la iglesia, no. Estamos hablando de esos ataques reales del maligno. David puede ver cómo se burlan de él, pero dice: preparas banquete frente a mí. Y aunque mis enemigos están aquí al frente, yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el aceite fresco rodea mi vida. Mi copa está rebosando. Tu protección está junto a mí. Y por último tengo que decir, siguiente por favor. El buen pastor nos resguarda en el redil de la presencia divina. Dice el versículo 6, y aquí termina: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pasamos de lo que es la metáfora o el lenguaje figurado a una expresión literal. El buen pastor que promete estar a tu lado y nunca faltar es el mismo que se va a asegurar que tú siempre estés dentro, resguardado en el redil del Señor. El bien y la misericordia me seguirán. Puedo descansar en el Señor. Este es un salmo de aliento para nuestras vidas, de confianza. Aunque la estás pasando difícil, aunque te están haciendo falta muchas cosas, o si es al revés y estás prosperando, no te dejes vislumbrar por las apariencias de la vida. Crees que Dios está a tu lado solamente porque tienes un buen trabajo, pero no es lo que dice el Salmo. El Salmo está diciendo que la vas a pasar difícil, sí. El Salmo está diciendo que te vas a enfermar, también. El Salmo está diciendo que vas a pasar por valles de sombra y de muerte, también. Pero el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová es algo curioso. La casa de Jehová en el Antiguo Testamento era el tabernáculo. Así se le llamaba. Que después el hijo de David, Salomón, construyó un templo ya más ornamentado, más lujoso, de piedra, de oro, de maderas finas. Pero es curioso porque no cualquiera podía entrar a la casa de Jehová. Había reglas. Solamente el sacerdote podía llegar hasta el lugar santo. Los levitas podían servir en el atrio y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El rey David no es sacerdote, ni sumo sacerdote, ni levita. Él pertenecía a otra tribu, la tribu de Judá. Pero David está diciendo que si Jehová, que si Dios es nuestro pastor, dice: en la casa de Jehová moraré, viviré, habitaré por largos días. ¿Cómo es posible eso? Me pregunto yo. ¿Cómo es posible que alguien que no siendo sacerdote y no teniendo el derecho de entrar a la casa de Jehová puede decir: no solamente entraré, sino que viviré delante del Señor? Porque Jehová es mi pastor. Y hoy tú puedes decir, si has creído en Jesucristo, si eres esa persona, esa ovejita que reconoce la voz de su pastor, hoy tú puedes decir:
puedo estar delante de la presencia de mi Señor. Hemos visto a lo largo de este pasaje promesas. Hemos aclarado que la expresión nada me faltará no se refiere a cosas materiales. Todo eso nos puede hacer falta algún momento de la vida. El que nunca va a faltar, y nada de Él, de su protección, de su cuidado, de su acompañamiento, de su guía en tu camino, nada de Él faltará. El Señor está a tu lado, Iglesia Filadelfia. Voy a decirlo otra vez: el Señor está a tu lado, Iglesia Filadelfia. Debemos de atesorar estas palabras y hacerlas nuestras. Hoy quiero invitarte, por lo tanto, número 1, a que te goces en la presencia del Señor, a que confíes. Te has equivocado tal vez, pero si te has equivocado, tienes un pastor que con su cayado y con lazos de amor te va a jalar. El buen pastor es el que está dispuesto a dejar a las 99 e ir por la que se perdió. Él enderezará tu vida. Nadie se sienta indigno de la presencia de Dios. Claro que si estás en malos pasos, hoy es el día en que puedes arrepentirte. Hoy es el día en que tú puedes reconocer al Señor como el Dios de tu vida. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes reflexionar si eres una oveja que está atenta a la voz del pastor. Y esto yo lo entiendo como pastor terrenal, hermanos. Dentro de mi función como pastor en un área en esta iglesia, lo puedo entender a la perfección. Yo puedo fungir como pastor, pero siendo honestos, yo lo sé, no todos me reconocen como pastor, ¿cierto? No, nadie diga amén. Pero lo sé, es una realidad. Yo puedo pasar y predicar, no todos escuchan mi mensaje. Algunos me tiran de a loco. Puedo entender el reclamo del Señor, porque Él, como buen pastor, Él está dispuesto a darnos su protección. Pero tú debes de reflexionar el día de hoy: ¿qué eres? ¿Una oveja dócil que escucha la voz del pastor, que escucha su corrección? ¿O eres un cabrito brincolín que anda de un lugar a otro, rebelde? La promesa, repito, no es para todos, es para los que estamos dentro del redil del Señor. Y tercer cosa a la que quiero invitarte en esta tarde: es a que pongas tu entera confianza en el Señor Jesucristo. Sea cual sea la situación que estás pasando, sea en tu casa, en tu familia, sea en tu economía, sea en tu trabajo, en tu escuela, en tus planes, las dudas que puedas tener respecto a Dios, respecto a la fe, sea cual sea el valle de sombra y de muerte que estés atravesando, que hoy te aferres a las manos del Señor, que hoy te aferres a esa promesa eterna. Sí, vas a seguir pasando ese proceso. Te va a doler un poco más, quizá. Dios está permitiendo procesos en tu vida. No huyas a esos procesos. Aférrate al Señor. Aférrate al Señor. Aférrate al Señor. Aférrate. Confía en Él y Él hará. Quiero que te pongas de pie y que elevemos una oración.
Hace un momento cantábamos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. De manera poética cantábamos: tengo todo, eres todo lo que necesito. Sé que posiblemente vengas con esas inquietudes, con esas dudas de la situación que estás pasando. Las cosas en el país, las cosas en el mundo, sé que no van muy bien. Cada vez veo más casos de familias fracturadas. Y creo que necesitamos volver a escuchar la voz de nuestro pastor, la voz del Señor. Hoy vamos a pedirle: Señor, llévame a esos delicados pastos, a esas fuentes que brotan gotas y fluir de salvación. Llévame a tu descanso, Señor. Estoy seguro que todos necesitamos volver al eje central. Este mundo y la dinámica de la sociedad nos ha presionado a seguir ese fluir de creer que la estabilidad está bien cuando tus hijos están en una buena escuela, a creer que estás bien cuando abundan las reuniones familiares. Este mundo nos ha enseñado que todo está bien cuando consigues un buen coche o cuando lograste un ascenso en el trabajo. Todo eso puede venir a tu vida, sí, puede venir como una bendición del Señor. Pero a veces se nos olvida lo más importante. A veces se nos olvida lo más importante. Aprendamos de Moisés, aprendamos de David. Moisés le dijo al Señor Jehová: si tu presencia no va conmigo, no quiero nada. No sé tú, mi amado hermano, hermana, si su presencia no va conmigo, no me quiero mover. Pero hay cosas que me están causando distracciones. No sé a ti. Yo puedo decir: sin tu presencia no me muevo. Pero la vida va tan apresurada y la sociedad nos empuja que cuando nos damos cuenta ya dimos un paso más sin su presencia. Cuando David pecó delante de Dios en su adulterio, él dijo: si quieres, quítame el reino, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero volver al cuidado de mi pastor. Todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Pero vamos en ese fluir de la sociedad, del mundo, de la economía, que vamos siendo empujados. Creemos que estamos bien, o nos cansamos por el trabajo, por los quehaceres de la vida, por las tareas de la escuela, creyendo que eso es lo más importante. Pero no, amada iglesia. Yo anhelo, como dice este salmo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Y no es el templo, no es el templo, es su presencia, es su gloria acompañándote. Volvamos al cuidado del pastor. Volvamos al cuidado del pastor. Hoy el Señor está hablando. ¿Quién escucha su voz y quién lo sigue? Amado Dios, necesitamos que nos lleves por pastos verdes, por fuentes de salvación donde brota tu palabra. Llévame, Señor, llévame. Guía mis pasos por sendas de justicia. Llévame por sendas de justicia. Llévame. A mí me cuesta trabajo, me desvío con facilidad, pero tú llévame, llévame, llévame.
quiero ser obediente a tu palabra. Amado Dios, necesito de ti. Hoy este salmo lo puedes hacer tuyo, yo solo voy dirigiendo esta oración. Pero hoy tú puedes hacer tuyo este salmo. Puedes decirle: Señor, hoy es el día en que estoy pasando por un valle de sombra y de muerte. La estoy viendo difícil. Mi corazón se angustia. Pero quiero confiar en lo que dice tu palabra. No temeré mal alguno. Necesito saber que estás a mi lado. Necesito saber que me atraes, que me cuidas con tu vara y tu callado, que me infunden aliento, que renuevan mis fuerzas cuando estoy cansado, que restauras mi alma cuando estoy caído. Señor, hay muchos ataques por diferentes frentes. Mis enemigos, ¿por qué no decir los demonios? Están del otro lado de la barranca, burlándose. Buen pastor, prepara banquete en esta hora. Prepara banquete y unge mi cabeza con aceite. Unge mi vida con tu protección. Gloria a tu nombre, amado Dios. Quiero hacer una última cosa. Pon tu mano sobre el hermano o la hermana que está a tu lado. Si no es de tu familia, de manera muy respetuosa. Pon la mano del que está a tu lado. A lo mejor sabes o a lo mejor no sabes si está pasando por alguna situación. Solo pide al Señor, solo pide al pastor. Solo pídele: buen pastor, ven en auxilio de tu hijo, ayúdale, guíale en su necesidad.